noches, familia. Gracias por sintonizar hoy, martes de mesa, empezando el año, la primera mesa del año. Diana Lora, ya desde Toronto, que llegó en el día de hoy. ¿Cómo fue el viaje? ¿No dormiste nada anoche, pero llegaste? Nada, no dormí nada, No pero esta durmieron, tarde me acosté no un durmieron. ratito para recuperarme y estar aquí. Y sí, pasar del Caribe a la nieve siempre es un choque fuerte, pero aquí estamos nuevamente. Es un shock físico, pero también cultural, volver otra vez a un estilo de vida que es distinto al que tú dejaste aquí y que recuperaste en estos días. Señores, tenemos una mesa muy importante porque aunque ustedes se rían con el mote que se le ha dado siempre al mes de enero o más bien a la situación con que todos empezamos el mes de enero después de los gastos desmedidos de Navidad, no solo de las comilonas y todo lo demás, sino de todo lo que se hace y se gasta en esos meses, sobre todo noviembre y diciembre, producto de la emoción de la temporada y de la situación económica que siempre es muy lenta en el mes de enero. Vamos a hablar de esa cuesta, pero vamos a hablar, no todo el mundo puede pagar asesores financieros para que le digan qué es lo que debe hacer, qué es lo mejor, dónde invertir, cómo evitar caer en las trampas de las estafas inmobiliarias, dónde es mejor poner tu dinero, cómo se puede ahorrar para poder crear un patrimonio, aunque tengas un salario. Todo eso lo vamos a hablar en esta mesa en el día de hoy de forma gratuita, como consejo para todos ustedes. Pero antes tenemos que hablar de una situación sumamente crítica que se está dando en un país hermano, el país de Ecuador. Ustedes recuerdan el asesinato de Fernando Villavicencio, que fue uno de los candidatos presidenciales, el que estaba en tercer lugar aparentemente en las encuestas previo a las elecciones, precisamente por supuestamente el jefe del grupo que está asociado al cartel de Sinaloa, el tal Pito, que estaba preso desde el año 2011 cumpliendo una condena de 34 años, pues se ha fugado del país y ahora mismo hay un caos y hay un estado de excepción en Ecuador. Vamos con la Diana. Adelante. Vamos con el Se ha fugado de la cárcel, no sé si dije Ecuador, del país, sí, no sé, de hablando. la cárcel. Ecuador hace cerca, María Cela, de 2 o 3 años que vive una ola de violencia sin precedentes. Pero esto que está ocurriendo específicamente ahora empezó el pasado domingo, cuando el líder de otra de las bandas, el líder de los choneros, se fugó de prisión. Recuerden ustedes que el actual presidente, Noboa, asumió hace apenas unos meses y bueno, se rumoraban algunas medidas que iba a estar tomando. Fue una de sus promesas de campaña de atacar el narcotráfico, que es quien controla esas bandas en Ecuador y que se han hecho con, bueno, el control de buena parte del país. Y los líderes de las principales bandas mafiosas, aunque están presos desde las cárceles, manejaban sus pandillas. Y entonces se fuga este primero, el líder de los choneros, el domingo. Y eso levanta una serie de medidas y acciones en las otras cárceles. Y entonces en el día de hoy se fuga el líder de otra de las bandas más grandes, los Lobos. Y es aquí cuando se desata ya todo el caos en el que estas bandas que se amotinan, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, secuestran a varios de los guardias penitenciarios, de los policías penitenciarios, ejecutaron a varios policías penitenciarios, los grabaron en video y los subieron a las redes sociales. Es una intención de infundir el terror, pero además dándoles mensajes directos al presidente de que retire las acciones que está tomando el gobierno, que retire a la policía, que no se meta en las prisiones porque ellos se sienten amos, dueños y señores de esas localidades. Y bueno, lo que pudo ver ya todo el mundo en el día de hoy, que se metieron en un canal de televisión, también en la ciudad de Guayaquil, secuestraron al personal que estaba ahí. Esa situación se prolongó por cerca de 2 horas, transmitiéndolo en vivo. Los videos andan, bueno, mírenlo ahí ustedes, este es el momento donde ponen a uno de los secuestrados a pedirle al presidente y a pedirle a la policía que se retiren.
Le llegaron a poner explosivos a uno de los secuestrados. Afortunadamente, el canal 2 horas después fue retomado por la policía. La policía pudo tomar el control nuevamente de esa instalación. Sin embargo, varios de los policías que fueron secuestrados en otros lugares, esos sí estuvieron por más de 11 horas secuestrados por Sí, bandas. No se sabe si todos han sido liberados todavía exacto. y varios de ellos, como se puede ver también en videos que ellos mismos han colgado en las redes sociales, han sido ejecutados. Se metieron también, María Cela, en la En Universidad de la Guayaquil, universidad. donde los estudiantes, los profesores, todo el personal corrieron despavoridos, algunos se trancaron en las aulas y pusieron sillas, todo el mobiliario que pudieron contra las puertas para evitar que los delincuentes entraran, que los pandilleros entraran. Han estado quemando vehículos en las calles, Coches bombas, coches coches bombas. bombas disparando en las calles y amenazando abiertamente al país y al presidente. Todo esto ha generado que se declare un estado de excepción y que estas bandas mafiosas, delincuenciales, bandas del narcotráfico, del crimen organizado, sean declaradas como grupos terroristas por el gobierno de Ecuador y Ahí se haya está. instruido a las Fuerzas Armadas a actuar. Vamos a escuchar lo que Vamos a dijo el escuchar a presidente. Daniel Noboa, el presidente de Ecuador. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. La verdad, Diana, es que es angustiante la situación y es un mensaje también para todos los países latinoamericanos y muchos de ellos que han permitido que los narcocriminales y las bandas de narcocriminales vayan tomando fuerza en sus países y muchos que están asociados, gobiernos, como se dice que el correísmo, la izquierda, estuvo asociada. El presidente ha dicho, he firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado. Es un tuit que puso en su cuenta, organizado transnacional, porque la banda que dirige Fito es el brazo armado del cartel de Sinaloa, un cartel mexicano en Sí. el Ecuador, que estos cárteles se unen. Entonces, como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Águilas Killer, AK-47, ¿tienes ahí el tuit? Póngalo, por favor. Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, los Choneros, el líder era Fito después que murió el líder anterior y está preso desde el año 2011, pero desde la cárcel estaba haciendo su trabajo, seguía dirigiendo los cárteles. Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gangsters, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones R7 y Tiguerones. Todo esto lo pone el presidente en su tuit y en su estado de excepción. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos. Y lo que han hecho precisamente los narcocriminales, que son diferentes organizaciones, es amenazar al gobierno que si no retiran a las Fuerzas Armadas y a las policías de fuera de los recintos penitenciarios y que cambia esta decisión de combatir el crimen organizado, van a ir matando cada ciertas horas un guía
penitenciario, policías que están a cargo de las cárceles. Han puesto coches bombas en todo el país. El estado de excepción es desde las 11 de la noche en este momento por 60 días hasta la mañana. Los coches bombas están en todas partes. Y como tú decías, es algo realmente alarmante que nos envía un mensaje nuevamente. Óyeme, a mí me llamó mucho la atención lo que dijo uno. Nosotros no somos El Salvador, no somos las pandillas del Salvador, somos mafia, porque ellos temen que este joven presidente, como ustedes acaban de ver y lo vieron, un muchacho bastante joven, al estilo de Nayib Bukele, pretenda hacer lo mismo que ha hecho Nayib Bukele en El Salvador, y no lo van a permitir. Vamos a ver Pues quién gana esta vamos guerra. a ver si logra, exactamente, si logra el presidente Noboa, las Fuerzas Armadas de Ecuador, recuperar el control de las calles y de las cárceles, porque la verdad es que lo que se ha vivido hoy en ese país es de terror. Desde ayer, entrar a un canal de televisión como nuestro, que estamos ahora trabajando, uno que se queja tanto de nuestro país, pero hay que dar las gracias de los golpes fuertes que se le está dando al narcotráfico en República Dominicana constantemente en estos últimos años, y es verdad que han sido golpes muy grandes y muy fuertes, porque todos estos países, el Ecuador no es un país productor de drogas, es un país por donde pasa la droga, igual que República Dominicana, que es un país puente, por donde pasa la droga que va a los Estados Unidos y que va a Europa. Es un país, es un punto clave para los narcotraficantes, y República Dominicana también es un punto clave para los narcotraficantes. Nuestros gobiernos tienen que dirigir una batalla enfrentada constantemente, una batalla de mucha fiereza contra estos grupos organizados sin darles tregua. Y es lo que ellos van a hacer ahora, pero ya eso estaba tan organizado y tan expandido en todo el Ecuador que va a ser muy difícil. Mira cómo se cargaron un candidato presidencial en ese país. No fue uno. El año pasado mataron a 5. Lo que pasa es que Fernando Villavicencio fue, digamos que la gota que derramó el vaso, porque era uno de los candidatos presidenciales, pero mataron candidatos municipales, a candidatos legisladores. Fueron 5 los que mataron el año pasado. Sí, pero no presidencial, municipales, mataron a varios, pero en este caso un presidencial, y es el presidente el que tiene la decisión. Ojalá que pueda ganar esta guerra. Señores, nos vamos ahora con esta situación. Demos gracias por la paz que vivimos en República Dominicana, con todos los líos que hay en las redes sociales y la campaña política. Somos un país que está con una economía estable, con un turismo que depende de esa tranquilidad y de esa paz y de esa estabilidad que es fundamental y que todos debemos contribuir a mantener.